Bien, en primera fase vamos a hacer algunas consideraciones generales para poder entender el femicidio como un homicidio por razones de género. En primera connotación tenemos una ley de primera generación. ¿Qué significa tener una ley de primera generación? Este ilícito es un delito especializado, desarrollado en una ley del marco de leyes especiales de nuestro sistema jurídico penal y por lo tanto aparece como un tipo penal especial en la ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Esta ley se conoce como una de las más modernas de América Latina, por cuanto efectivamente en el año 2007, cuando se deja sin efecto o se reforma o entra en vigencia esta ley especial, dejando sin efecto la ley de violencia contra la mujer y la familia, determina la existencia de la mujer como sujeto único de derechos, es decir, analizada como ser individual de derechos humanos fuera del contexto doméstico o familiar. Es una ley de primera generación porque aquí el término intrafamiliar ya no se usa en el contexto de nuestro derecho, porque esa situación advierte es una situación doméstica como un agravante dentro del contexto del desarrollo de cualquiera de los delitos. Por ello es importante tener claro que esta es una ley de primera generación, toda vez que es el desarrollo directo de la Convención Belén do Pará, que es una convención que Venezuela suscribió, ratificó, firmó en el año 1994 y que es ley de la República desde 1995 y que con la entrada en vigencia de nuestra Constitución en el año 1999, de acuerdo a los parámetros de los artículos 19, 20, 21, 22 y 23 que refieren todo lo que hace alusión a los derechos humanos en cuanto a las legislaciones internacionales, tienen rango constitucional dentro de la República Bolivariana de Venezuela. Por lo tanto, la ley es el desarrollo directo de las normas pragmáticas constitucionales que refieren los derechos humanos de la mujer. En este mismo orden de ideas surte la necesidad de advertir que el Estado está obligado a brindar la protección frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad de las mujeres, su propiedad, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes, mediante el establecimiento de las condiciones jurídicas y administrativas, así como la adopción de medidas positivas a favor de esta por la igualdad de la ley para que ésta sea real y efectiva. No hacemos nada si la especialidad de este contexto penal se queda en letra muerta y por ello es necesario que todos los operadores de justicia tengan el conocimiento técnico para que a partir de ello se pueda proliferar y multiplicar la información de la obligación estatal de dar respuesta frente a lo que estamos viviendo, en particular en cuanto a la grave situación de femicidio que se está viviendo en Venezuela. Alarmante es que para la memoria y cuenta del Ministerio Público, que lo dijo en noviembre del año 2020, se habían contabilizado nada más y nada menos que desde el año 2017 hasta el año 2020 una cantidad de 610 femicidios entre femicidios propiamente dichos y femicidios en grado de frustración y tentativa. Imagínense lo grave que según el Ministerio Público para el año 2020 se habían contabilizado en lo que cerró la pandemia y hasta noviembre que se hizo el conteo de ellos sin una base estadística más allá de lo que son los casos que entran, se habían contabilizado 187 casos internos. Sin embargo, Utopics, que es
una organización de derechos humanos que está monitoreando las situaciones de violencia, había contabilizado 265. Recordemos que normalmente si no se tiene el conocimiento técnico específico, muchas veces se incluye todas las muertes de mujer, que es lo que vamos a ver acá, pero que vamos ya de por sí la misma situación de alarma que está advirtiendo el Ministerio Público hace necesario que todos empecemos a voltear la mirada a las situaciones de femicidio. Por supuesto que surte de manera idónea y oportuna en este foro penal donde estamos desarrollando o donde mayoritariamente penal, pero que alcanzan otros entes interdisciplinarios o multidisciplinarios. Muy importante que se desarrolle una educación con visión de género, tomando en cuenta lo que establece el artículo 25 de nuestra ley especial. Es necesario que se establezca una transversalización del pensamiento con perspectiva de género para que se tomen las medidas necesarias y empiece a proliferarse en todos los niveles educativos. Esto como base preventiva y en materia orientadora para todos aquellos que trabajamos el área especializada en materia penal, valga la redundancia. Porque es importante y lo vamos a ver cuando hagamos desde cualquier contexto, bien sea como juez, bien sea como fiscal, bien sea como defensa técnica, bien sea como representante de la víctima, todos debemos tener una perspectiva de género para poder entender el tipo y para poder hacer una defensa dentro del contexto de lo que se debe ser. Sabemos que los femicidios es un delito grave que está calificado dentro de los más altos que tiene nuestra jurisdicción penal, con penas sumamente altísimas, pero ello se requiere que se haga una internalización de lo que es la perspectiva para que podamos entrar, visibilizar el delito y saber diferenciarlo de un homicidio por razones distintas a las que no sean de género. Y en este bloque, para culminar este breve introductorio, nos corresponde entonces hacer la alusión a la situación del ámbito de aplicación de la ley, desarrollado en el artículo 1 y 14 de la Ley sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia. Por supuesto, el artículo primero nos centraliza a dónde es la aplicación, que es elemento técnico importante para saber si vamos a entrar en el contexto de un homicidio general o un homicidio especializado. Y lo que determina también el artículo 14 de la ley, que es el ámbito desarrollado en cuanto a qué debe considerarse o no debe considerarse una situación vinculada al género. Entonces, la ley tiene por objeto garantizar y promover el desarrollo de las mujeres a una vida libre de violencia. Hay que crear las condiciones para prevenir y erradicar, y ha impulsado, por supuesto, esos cambios de patrones socioculturales, entendiéndose que en este contexto existe una desigualdad de género por razones de poder y centralizando principalmente su ámbito de protección en todos los contextos a el sexo femenino, a la mujer. Por otro lado, ya el artículo 14 nos habla de qué debemos entender o la definición de lo que son las formas o lo que es la violencia de género. Y esta se refiere a un acto sexista que tenga o pueda tener como resultado la muerte, el daño, el sufrimiento físico, psicológico, emocional, laboral o económico o el patrimonial de una mujer, ejecutados con actos que por sí solos o por otros puedan afectar a la mujer tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Importante es que en esta materia la Sala de Casación Penal en sentencia 323 del 5 de agosto del 2016 definió lo que es la naturaleza jurídica de un acto sexista y nos dijo que el acto sexista dentro del contexto de violencia contra la mujer es el ejercido contra la víctima por el solo hecho de ser mujer, por lo que la acción de la gente debe dirigirse de manera específica e inequívoca contra el sujeto pasivo femenino y con ello demuestra su discriminación o desprecio, que no puede confundirse, ojo con esto, con otra motivación o intencionalidad de accionar, y por ello queda de manifiesto en las situaciones fácticas.
Cada vez que vamos a examinar un caso concreto, debemos encuadrar si efectivamente es un delito por razones de género o por el contrario es un delito común. Para ello debe hacerse el análisis intrínseco de cada caso y confrontar las circunstancias con respecto a los hechos con perspectiva de género. Bien, en este contexto nos corresponde hablar ahora de esos antecedentes que nos llevan a definir lo que es el femicidio y su relación, diferencia y connotación con el feminicidio. El término femicidio o femicida fue acuñado por la escritora Carol Orcle en 1974 y tomado en el año 1976 por Diana Russell para ser utilizado en los tribunales internacionales de crímenes contra las mujeres en Bruselas. Este término se usó para hablar del continuo terror antifemenino, que incluye una amplia variedad de abusos verbales y físicos, violaciones, abusos infantiles, incesto, golpizas físicas y emocionales, acosos sexuales por teléfono, en la calle, en la oficina, en el hogar. Situaciones de innecesaria heterosexualidad forzada, maternidad forzada y todo ello que conllevara a las formas que terminaran con la muerte de una mujer. Y estas transformaciones, estas afectaciones, estas situaciones que llevaron a esa muerte por razones únicas y exclusivamente de género y que el Estado no le estaba dando el seguimiento correspondiente, se llamaban formas de terrorismo de Estado y que resultaban con la muerte de una mujer y ella las definió como feminicidio. De allí que la diferencia entre las expresiones femicidio y feminicidio radica en esa discusión que instauró a nivel de Latinoamérica cuando ella, como se dijo anteriormente, Diana Russell, y utilizó este término para hablar, el término femicidio, para hablar del continuo o la violencia que se producía y que producía la muerte de una mujer en el ámbito privado o íntimo. Es importante verificar que ella es la que primero hace una tipología, como vamos a ver, de los femicidios y los clasifica dentro de un contexto del ámbito donde se produce. Bien, continuando con las connotaciones del femicidio en derecho comparado, en Chile, lo que hacen son modificaciones de la ley. Ven que ellos no tienen una ley de primera generación como la de nosotros, como la que vimos en Costa Rica o la que se vio en México, donde se aparta completamente del Código Penal. Ellos tienen leyes que modifican el código, que amplían o modifican el Código Penal diseminado y bueno, la tienen dentro del contexto de violencia intrafamiliar y está tipificado desde el 2010 como femicidio. Mientras que para El Salvador, en El Salvador desde el año 2010 también tienen su ley especial para una vida libre de violencia, incluyendo los términos feminicida y el feminicidio como tipo penal. Ellos hablan en términos generales con la indiferencia de lo que habla la Convención Belén do Pará. En Perú, por su parte, este delito está activo desde el año 2011 con la ley de 29819 que modificó el Código Penal y solo trabaja lo habla como feminicidio, pero solo en el contexto íntimo, no toca los otros tipos de homicidio donde se vean vinculados una mujer que no esté en el contexto íntimo, no los trata directamente dentro del contexto de feminicidio. Bien, y culminamos con Colombia, Brasil y por supuesto Venezuela. Colombia, como se sabe, modificó su ley muchos años después de la de nosotros, casi 8 años después, igual que la modificación que ocurrió en Venezuela en el 2014. Colombia acaba de hacerlo a través de la ley que se llama Rosa Elvira, y lo maneja como feminicidio, el delito, como un delito autónomo. Brasil, por su parte, reformó su código penal igualmente en el 2015, incluyó el delito de femicidio y en Venezuela, por supuesto, también en el año 2014, 7 años después de la vigencia de la ley, se incluyó a través de la reforma que ocurrió en diciembre de ese año el femicidio como un delito autónomo. Bien.
El femicidio, desde el punto de vista netamente dogmático, es de naturaleza pluriofensiva por cuanto tiene una mirada sistemática que permite identificar el delito de femicidio, protege la vida humana independientemente que se encuentra categorizado como un delito contra las personas, pero en este caso la vida humana de las mujeres o de la mujer. Esa interpretación confirma que hay un análisis literal de la conducta prohibida y de su resultado, matar a una mujer por su condición de tal. No obstante, el femicidio es un delito autónomo que se caracteriza por la muerte o puesta en peligro de la vida de una mujer que se produce ante el quebrantamiento o no del cumplimiento de los estereotipos de género que se le imponen a las mujeres con determinados comportamientos o actitudes subordinadas. Por este motivo, el femicidio protege un bien jurídico adicional, además de la vida y la integridad física, que en este caso sería la igualdad material o la igualdad frente a la posición de derecho y subordinación. Adicionalmente a ello, tenemos entonces que esa igualdad de derecho implica un goce efectivo de los derechos humanos y los actos de discriminación individual hacia las mujeres, y por el otro lado esa falta o ese desmontar los estereotipos de género que legitiman las situaciones de discriminación estructural de las mujeres. En otras palabras, la protección de este delito abarca integridad física, además de vida, además de igualdad material, además de protección, derecho y libertad, que condenan pues esas prácticas en efecto que están invertidas en posiciones de subordinación de las mujeres frente al colectivo. Además de este ilícito, por supuesto, esa pluriofensividad, como ya se dijo, abarca el ataque a múltiples bienes jurídicos protegidos, dependiendo del contexto en que se desarrolla el femicidio. Si es un femicidio íntimo, si es un femicidio no íntimo o un femicidio por conexión. Y a medida que va abarcando todo eso, puede ser dentro del contexto propio de un ciclo de violencia o abarcando allá igualdad, libertad física, libertad personal y libertad sexual, o libertad dentro del punto de vista de lo que son las tratas o los delitos de delincuencia organizada. Entonces, de manera tal que este ilícito, además, por supuesto, lo vamos a ver en el otro análisis de su naturaleza jurídica, tiene un contexto de desarrollo típicamente penal que lo individualiza, porque individualiza, tiene un sujeto activo definido y un sujeto pasivo igualmente definido. O sea, tiene los calificantes directos de lo que es quién actúa y sobre quién se desarrolla la acción delictiva. Ahora nos corresponde analizar el femicidio dentro del contexto propio de la legislación venezolana. Como vemos, es un delito que desde las bases de la exposición de motivos se describe como un tipo penal autónomo con características específicas, como se dijo anteriormente, distintas al delito básico de homicidio, que reflejaría pues esa visión de que el homicidio de es el homicidio, el simple homicidio de la mujer como una circunstancia agravante para el homicidio, que vamos a ver cómo lamentablemente seguimos teniendo situaciones patriarcales dentro de los operadores de justicia, y lo vamos a ver enfáticamente con jurisprudencias donde se siguen justificando situaciones o tratando de entender elementos de corte patriarcal como justificantes o atenuantes para la aplicación del derecho penal, cosa que no debe estar estructurado de esa manera. Asimismo, pues muchas corrientes deducen que estos son un conjunto de hechos impulsivos, violentos, misógenos, que es ese odio irrestricto a la condición femenina o a la mujer. No solo atenta contra la seguridad y la seguridad personal, sino que puede degenerar en la muerte, que es el caso del femicidio, y por supuesto cometido por un hombre estrictamente vinculado por su situación de género, como lo vimos en relación a lo que establece el artículo 1 y el artículo 14 de nuestra ley especial. Como vamos a ver acá, en la legislación venezolana se acogió la teoría, como lo estamos viendo a lo largo de lo que se ha explicado, la teoría que desarrolla Diana Russell.
En Venezuela la legislación acogió no solo el femicidio íntimo propiamente dicho, es decir, lo que se produce como consecuencia de una relación o el ciclo de violencia, es decir, cuando hay previo acoso u hostigamiento, o situaciones graves de violencia física o violencia psicológica que llevan al extremo de causar la muerte de una mujer en relaciones o vinculaciones familiares, expareja, parejas propiamente dichas, sino que también acogió la connotación de aquellos que son por conexión, como lo vamos a ver cuando estemos haciendo el análisis propio del artículo 57 y 58, en el sentido de aquellas mujeres que quedan en la línea del fuego o en la línea de actuación del femicida. Y también por la legislación venezolana, el femicidio supone un atentado al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Como consecuencia de ello, entonces se puede entender como femicidio la muerte de la mujer que se produce como consecuencia de secuestros, torturas, mutilaciones, violaciones y explotaciones sexuales, como lo veremos en particular cuando estemos haciendo el análisis del tipo propiamente dicho. En definitiva, atacar permanentemente al femicida es es dar una solución frente a esos repetitivos ciclos de violencia basados en relaciones de dominación y subordinación que imponen patrones de comportamiento a la mujer por su condición de ser mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, a través de prácticas y políticas sistemáticas y generalizadas para lograr controlar a la mujer, limitarla, intimidarla, amenazarla y silenciándola, impidiendo de esta manera el ejercicio de sus libertades y el goce efectivo de sus derechos, que por supuesto son las bases de lo que es una subordinación en relación de poder y la situación patriarcal en la cual viene desarrollándose la sociedad venezolana. En este contexto es importante advertir lo que dice el artículo 15 de la ley especial, porque define cómo debe entenderse o cuál es la conceptualización del femicidio como forma de género, es decir, esa violencia extrema causada por el odio o el desprecio a la condición de mujer que tiene como connotación especial su muerte. Cada vez que nosotros vayamos a hacer un análisis de alguno de los elementos, de los delitos tipo desarrollados en la ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, siempre tenemos que, uno, verificar los artículos 1, 14, pero sobre todo el 15, que nos va a dar la definición para luego entrar a la calificación o tipificación con la sanción jurídica correspondiente. Bien, una vez que tenemos la definición de lo que es en genérico lo que dice el artículo 57, hay que hacer la advertencia de lo que dicen sus numerales con respecto a la connotación de lo que debe entenderse como odio o desprecio a la condición de mujer. Por ello, describe una serie de circunstancias, siendo la primera que exista en el contexto de una relación de dominación o subordinación basada en género, que la víctima presente signos de violencia sexual, que la víctima presente lesiones o mutilaciones degradantes o difamantes previas o posterior a su muerte, que el cadáver de la víctima haya sido expuesto o exhibido en lugar público, que el autor se haya aprovechado de las condiciones de riesgo o vulnerabilidad física o psicológica en que se encontraba la mujer, que se demuestre que hubo algún antecedente de violencia contra la mujer en cualquiera de las formas establecidas en la ley, denunciada o no, destacando como connotación especial que en estos casos, por ser una violación directa de derechos humanos, el que fuere sancionado por el delito de femicidio no tendrá derecho a gozar de beneficios procesales ni de la aplicación de medidas alternativas al cumplimiento de la pena. En cuanto a la situación agravada de los femicidios, advierte claramente la ley situaciones que generan serias repeticiones en cuanto a la base normativa en advertir si sería un femicidio simple o sería un femicidio agravado.
Encontramos entonces que el numeral primero del artículo 58 nos dice cuando medie o haya mediado entre el autor o la víctima una relación conyugal, unión estable de hecho o una relación de afectividad con o sin convivencia, que podría también estar encuadrado dentro de los presupuestos de lo que es el contexto de relaciones de dominación y subordinación basadas en género del numeral primero del femicidio simple. Segundo, tenemos entonces que nos dice el femicidio agravado cuando medie en esta situación entre el agresor y la víctima una relación laboral, académica, profesional que implique confianza, subordinación o superioridad. Insisto, puede ser considerado igualmente como lo que advertimos en el numeral primero del artículo 58 con relación a un femicidio, porque no hay una cuestión clara y los fiscales del Ministerio Público normalmente en la calificación se están yendo para la situación agravada por el hecho de que tienen mayor pena y la aplicación va a ser dependiendo del contexto en el que se hable. Siendo más específico, cuando habla del agravante, te implica una extensión mayor de explicar lo que es, como lo dice la ley, esa relación de dominación y subordinación basada en género. El numeral tercero del artículo 58, que nos habla de otra condición agravante, es cuando el acto se haya cometido en menosprecio del cuerpo de la víctima para su satisfacción de sus instintos sexuales, que también podría decirse que sea igual que la víctima haya sido expuesta a violencia sexual, que tenga mutilaciones degradantes o que haya sido expuesto y exhibido en un lugar público, de manera tal que vuelve nuevamente la connotación del artículo agravado en su numeral tercero a hacer referencia a los numerales 2, 3 y 4 del artículo 57 y que dependiendo de qué posición de operador de justicia te encuentres, pues vas a aplicarlo. Normalmente los fiscales del Ministerio Público, titulares del ejercicio de la acción penal, están inclinados a hablar de los femicidios agravados por cuanto su descripción es mucho más amplia. Luego entonces tenemos la connotación del numeral cuarto que nos dice cuando los actos se hayan cometido en trata de mujeres, niñas y adolescentes o en redes de delincuencia organizada. Bueno, evidentemente en este caso estamos en situaciones donde efectivamente se ha cometido, como lo dijimos, la mujer queda por conexión vinculada a ciertas situaciones y la muerte se produce como el desarrollo o como consecuencia de la actividad delincuencial organizada, en este caso la trata, el tráfico o esos elementos relacionados con la delincuencia organizada, como se dijo. Bueno, y ahora nos vamos a hacer algunas breves referencias a lo que son la jurisprudencia de femicidio en Venezuela en la actualidad. Bueno, en primer término vamos a traer para ilustrar la sentencia de la Sala de Casación Penal de número 104 de fecha 22/10 del 2020, con ponencia de la doctora Francia Coelho González, quien, ahí podemos ver el número de expediente, estableció, es la boom de todas las sentencias, porque acá, lejos de muchas cosas que habían generado dudas, se estableció verdaderamente la connotación de lo que era una situación de femicidio por el hecho directo de haberse cometido contra una mujer por motivos vinculados a su género, por odio o desprecio a su condición de mujer. Cuando leemos el contexto de esta sentencia, se puede advertir que los hechos, como lo dice a ella, en este caso, el homicidio de la mujer no fueron realizados por situaciones estrictamente vinculadas a su género, dado que en este caso surge en la casuística
la mujer queda en un problema relacionado con un vecino quien hace unos disparos en contra de la residencia y ella resulta fallecida. Y por supuesto, cuando se hace el análisis directo de cuál es el origen en el cual está basada la muerte, se identifica que no estamos verdaderamente en una situación de femicidio, por cuanto no vincula directamente con el género, como lo deja constancia aquí, dice, el cual debe describirse como un tipo penal autónomo con características específicas distintas al homicidio para alejarse de esa versión retrógrada. Cuando observamos el análisis que hace la doctora Coelho en este caso, ella nos dice que hay una situación relacionada con lo que ha venido describiendo la Sala de Casación Penal al verificar el ilícito autónomo de femicidio. Y en este caso dice, no se encuentra configurado en el presente hecho porque no se desprende de que efectivamente el homicidio haya sido cometido por motivos estrictamente vinculados a una causa de odio o desprecio a su condición de mujer, sino un caso particular en un supuesto concreto de un delito que no relaciona sino con un homicidio intencional calificado por motivos fútiles e innobles, y estableció muy claramente la diferencia entre lo que es un femicidio y un homicidio calificado por motivos fútiles y nobles. Ya nosotros veníamos advirtiendo desde los actos iniciales de cuando se habla del género, no toda situación que vincula a un hombre y una mujer es necesariamente una situación de género. Por ello, cuando iniciamos esta ponencia, este foro chat, advertimos que es necesario desde el principio que se vincule al artículo primero con el objetivo de la ley, al artículo 14 con lo que se define violencia de género y con lo que ha desarrollado la Sala Constitucional en sentencia vinculante a lo que se debe entender como un acto sexista, con esas condiciones de la relación en la que se advierte una situación de muerte por el hecho de ser mujer. Esta sentencia las traje a colación, la número 204 del 19/10 del 2019, con ponencia de la doctora Elsa Gómez. Por cuanto, si bien acá la doctora desestima por manifiestamente infundado el recurso de casación que fuera interpuesto en esa decisión donde hay una condenatoria por femicidio agravado, frustrado conforme a lo que establece el artículo 58 de la ley especial en relación con los artículos 67 que hace la remisión especial y el artículo 80 del Código Penal. Entonces, en este caso, les alumbro para que vean la casuística aplicada directamente en la subsunción de los hechos en el derecho. Y acá podemos observar claramente la descripción que hace en primera fase el médico forense cuando describe pues que fue brutalmente ultrajada, lo que la determina en el elemento del tipo invocado con respecto a la situación del menosprecio que hubo al cuerpo de la víctima o para satisfacer sus instintos sexuales de acuerdo al numeral tercero del artículo 58, pero no conforme con eso, la testigo dice que la consiguió en la orilla de la playa, ella creía que estaba muerta, estaba tirada, sin pluma, desnuda, con golpes en la parte de la oreja, o sea, creyeron que estaba sumamente expuesta. Y en ese caso, pues hay un menosprecio directamente a lo que es la vida o el cuerpo de la víctima. No se describe acá si ellos tenían una relación previa, porque en la descripción de la casuística hablan de que se encontraban tomando e ingiriendo bebidas alcohólicas y drogas. Pero igualmente estamos dentro de la connotación de lo que es el tipo penal específico. Luego entonces tenemos que acá en esta misma sentencia pues puede observarse que
no solo la descripción de ello, aquí les dejo el link para que puedan observarla completa, sino que puedan establecer pues lo que es la sentencia relacionada directamente con el tipo que estamos describiendo. Bueno, y ahora por último les traigo esta sentencia de la Sala de Casación Penal con ponencia de la magistrada igual Elsa Gómez, número 083 del 23 del 2017. Aquí yo quiero traerles en connotación ¿cómo debe realizarse una defensa con perspectiva de género? Este es un error que cometen gravemente muchos de los operadores de justicia cuando ejercen la defensa. Figúrense ustedes, cuando este recurso también fue desestimado por manifiestamente infundado. Sin embargo, me llamó poderosamente la atención cómo el defensor, cuyo nombre no me interesa destacar, no tuvo la menor significación de lo que es perspectiva de género, porque él requiere que no se informa que no se aplicó como atenuante para la situación referida a la vinculación de este ciudadano, lo establecido en la normativa del numeral tercero del artículo 64 relativo a lo que son las rebajas de pena en torno a lo que es la embriaguez. O sea, yo imagino que aquí es 74 y no 64. En este caso, figúrense ustedes que él trae a connotación lo siguiente. El juez no aplicó el atenuante que se habría establecido en el término medio del límite inferior para luego que establecía la pena procediera a efectuar otra rebaja. La recurrida se limitó a decir de forma discrecional que en su discurso el señor no tenía conducta predelictual, pero no tomó en cuenta los celos y la conducta de la víctima que dieron origen al hecho. Imagínense ustedes, ¿cuál es la perspectiva de género que se puede advertir acá? Cuando efectivamente se estableció un delito especial, con una ley especial, con unas condiciones especiales para que no cayéramos en estos errores. La defensa también tiene que tener perspectiva de género, porque cuando hacen las alusiones se puede observar que acá él mismo hace referencia al artículo 37, al artículo 74, al artículo 64, todos del Código Penal, y se olvida que en esta jurisdicción tienes una ley especial donde están las circunstancias agravantes desarrolladas en el artículo 68, las penas accesorias, y ahí te advierte todas las condiciones de esta situación de género. Y si bien es cierto, las atenuantes deben ser calificadas porque no lo dice la ley especial por el Código Penal, no es menos cierto que no puedes traer como justificación situaciones patriarcales de subordinación y de género, porque estamos en una jurisdicción especial. Entonces, figúrense ustedes cómo él dice que no se aplicó. Los invito a que bajen el histórico y lean todo para que vean lo que no debe hacer una defensa cuando se encuentra en la jurisdicción especial con connotación de género. Bueno, y por último, quiero agradecerle mucho al Grupo Multijurídica por la oportunidad que me dieron de este intercambio de conocimiento, por supuesto, al aula abierta de Multijurídica, ser un espacio de aprendizaje donde estamos todos para nutrirnos unos de otros. Quedo a sus órdenes a partir de este momento para las preguntas a las que hubiere, y si no tienen el tiempo suficiente, se pueden, ahí les dejo mis redes sociales para que puedan ubicarme a través del Instagram o a través del Twitter para cualquier elemento que tengan a bien hacer en consulta. Muchísimas gracias por su atención, por la colaboración, y bueno, quedo a sus órdenes.